Buenos días a todos. Señor Gobernador de Entre Ríos, señor Presidente Municipal, autoridades provinciales, municipales, instituciones que nos acompañan en este acto, alumnos, docentes, veteranos de Malvinas. Concordia, la ciudad que lleva este nombre, como se ha dicho, para celebrar la paz luego de la anarquía entrerriana, surgió por decreto de la legislatura provincial el 29 de noviembre de 1831. Transita ya el camino hacia el bicentenario de su fundación, nada más y nada menos. Sus orígenes nos remiten al Yapeyú, luego de la expulsión de los jesuitas. Se convirtió en bastión de los pueblos misioneros guaraníes y su cabildo fundó en 1769 el puerto fluvial de San Antonio del Salto Chico, como una vía de comunicación con los puertos de ultramar. Está ubicado, sus restos por supuesto, en la avenida Salto Uruguayo y el río Uruguay. Bajo el gobierno del teniente de gobernador don Juan de San Martín, se fundaron instancias dependientes de Yapeyú con ganado vacuno, dos de ellas en el noreste entrerriano, Mandisoví y Jesús del Yerbal. Mandisoví, con una posición estratégica tanto para el comercio como para las comunicaciones, fue escala de las carretas cargadas para sortear los escollos rocosos de Salto Grande. Se convirtió en un pueblo próspero, abierto a muchas actividades, vía de salida hacia el puerto de San Antonio de Salto Chico. Debemos recordar que la familia San Martín pasó por este puerto cuando iban camino a Yapeyú en 1775. Al regresar a Buenos Aires, doña Gregoria Matorras viajó sola después de su marido, el pequeño José Francisco. Tal vez descansaron en Mandisoví, los chicos, antes de navegar hacia Buenos Aires. No lo sabemos. También Manuel Belgrano pasó por Mandisoví en 1810 y dictó algunas medidas de organización. Pero a partir de 1811, Mandisoví fue objeto de depredación, pillaje y saqueo. Primero por los invasores luso-brasileños. Este episodio que también provocó el éxodo del pueblo oriental con su líder José Gervasio Artigas en nuestra margen del río Uruguay. Luego siguieron los enfrentamientos entre Ramírez y Artigas, con Buenos Aires, entre unitarios y federales. Todo esto frustraba el porvenir de ese pueblo tan próspero que era hasta ese momento Mandisoví. Se recuperó la esperanza cuando pusieron un comandante militar y tropas para defender la frontera con Corrientes y con Brasil. Pero la invasión correntina de 1843 destruyó e incendió viviendas e incluso objetos sacros. Así fue surgiendo la idea del traslado de Mandisoví al Rincón del Salto, donde ya había existido San Antonio del Salto Chico. Se adelantaba lo que podría haber sido Concordia,
aunque era un traslado, no una fundación. Así, en el año 1824, surgió un proyecto gestado por los vecinos, los coroneles Carriego, Espino, el cura vicario de Manizobí, Mariano José del Castillo, el alcalde de Manizobí, Mariano Barrios. En fin, el padre del Castillo, cumplimiento de ese proyecto, recorrió la zona. Encontró familias dispersas del puerto de San Antonio. Celebró misa en la vieja capilla. Dio atención espiritual a algunos vecinos. Y al recorrer apreció la belleza del río, de la vegetación y las condiciones óptimas del Yuquerí Grande para instalar el puerto. Pese a estar aprobado este proyecto, no pudo cumplirse por otro hecho bélico: la guerra con Brasil, que había invadido la banda oriental. A esto se sumó la anarquía entrerriana, donde distintas figuras se disputaban el poder provincial. En 1831 llega a la gobernación Pedro Espino y exige a la legislatura entrerriana la convocatoria de una asamblea general extraordinaria integrada por vecinos elegidos por los pueblos, o sea, un acto democrático. El padre Mariano del Castillo fue elegido diputado por el departamento subalterno de Manizobí. En la asamblea se adoptaron medidas para restaurar el orden interno en la provincia. La amistad también con las provincias vecinas. Se estableció que el gobierno provincial debía regirse por el Estatuto Provisorio Constitucional de 1822. Antes de disolverse esta asamblea, solicitó a la legislatura entrerriana la fundación de una villa con el nombre de Concordia en el Rincón del Salto, acá. O sea, se cumplía lo acordado en 1824, con excepción del traslado de Manizobí, que no decía eso. El nombre Manizobí fue reemplazado por el de Concordia, en homenaje a la paz. Así, cumpliendo la legislatura, sancionó el decreto del 29 de noviembre de 1831, estableciendo la fundación de la Villa de la Concordia en este rincón del Salto. En 1832, el sacerdote fue designado comisionado especial para la concreción magisterio y con la ayuda de vecinos. El padre del Castillo eligió el lugar en el Rincón del Salto para la fundación. Marcó el espacio para la plaza, acá donde estamos, el sitio de la comandancia y de la iglesia. Señaló manzanas y solares para la población. Junto al comandante militar Antonio Navarro, participó en la construcción de la primera capilla dedicada a San Antonio de Padua. Vemos cómo Yapeyú, madre de San Antonio del Salto Chico, que es el antecedente de Concordia, también fue madre de Manizobí, donde surgió la idea de un traslado que no fue reemplazado en ese momento por la fundación de la Villa de la Concordia. Prácticamente, Concordia es hija de Manizobí, porque su fundador fue el padre Mariano del Castillo, cura vicario de Manizobí. Tantas
pérdidas humanas, saqueos, violaciones, hasta de objetos sacros, para que Manizobí fuera trasladada recién en 1847, pero no como Manizobí, sino como federación. Sin embargo, dejó su herencia heroica, esta ciudad fundada por su curatario, y la advocación de la Inmaculada Concepción de su capilla, convertida en patrona de la diócesis de Concordia. Que todo este legado llegue a nuestros docentes, a nuestros niños y adolescentes, jóvenes, para que se conviertan en ciudadanos conscientes de una identidad forjada en base a esfuerzos, sacrificios y valores. Eso es lo que pedimos. Muchas gracias.